Gaur Fagor Automationen proiektu aipagarri bat ezagutu dugu. Nik uste elkarlan proiektu oso esanguratsu bat, teknologi zentruak ezagutza bat sortzen du, ezagutza hori transferitzen du enpresa batea, enpresa horrek duen ikerketa eta garapen unitate horren bitartez, eta horrela Fagor Automationek mundu mailan internazionalki bere kompetentziarekin, alemanekin eta japonesekin lehiatzeko aukera izaten du. Munduan horrelako hiru bankada daude, japonesak eta alemanak, eta nik uste argi erakusten digula teknologia arloan ze posizioetan gauden. Gipuzkoak hor kokatu nahi du, Europa mailan lurralde puntero horietan, ikerketa eta garapenean lurralde horietan kokatu nahi dugu, eta horren adibidea da, azkeneko 2 urteotan 124 proiektu babestu ditugula, ikerketa eta garapenean, eta ia 9 milioi euro zuzendu ditugula arlo horretara. Nik uste hau dala bidea, zentru teknologikoak, enpresak eta administrazioa erakundeok horretan lagundu behar dugu, eta hori da gure aurrerantzeko apostua. Hoy hemos conocido los avances tecnológicos del proyecto de la bancada de ultraprecisión de Fagor Automation, un proyecto ejemplar de colaboración entre un centro tecnológico, Techniker, que genera y transfiere una tecnología, yo diría una excelencia en la tecnología, y la transfiere vía AOTEC, en la unidad empresarial de Fagor Automation, y la transfiere a la empresa Fagor Automation, que compite a nivel internacional con fabricantes japoneses y sobre todo alemanes. Y nos da una muestra de la excelencia en la tecnología que se fabrica en Guipúzcoa y sobre todo a nivel de competitividad, cómo están trabajando nuestras empresas. Guipúzcoa está trabajando para posicionar nuestro territorio como región puntera en I+D a nivel europeo, y muestra de ello es que hemos apoyado 124 proyectos en estos últimos 2 años y hemos destinado un presupuesto de casi 9 millones de euros a ayudar y a colaborar en estos proyectos. Yo creo que es una muy buena muestra de colaboración entre las empresas, los centros tecnológicos y la administración, y tenemos que seguir reforzando esta colaboración. Fagor Automation somos una empresa global con presencia en más de 50 países, que exportamos más del 86% de lo que fabricamos. Expertos en desarrollar y producir sistemas de automatización y control de maquinaria, como son controles numéricos, encodes lineares, encodes angulares, entre otros productos, todos ellos de alto valor tecnológico. Nuestros competidores principalmente son grandes corporaciones alemanas y japonesas, por lo que es tan importante contar con tecnología de vanguardia que nos permite competir en un mercado tan exigente. Y todo ello gracias a la colaboración y apoyo económico de la Diputación Foral de Guipúzcoa, así como de tener la suerte de contar con un centro de referencia como es IK4 Techniker, con el que colaboramos tan a gusto y nos sentimos como en casa. En definitiva, tecnología del más alto nivel, con label, para competir en mercados tan exigentes y globales como es la máquina herramienta. Pues lo que estamos viendo hoy aquí es este banco de calibración de reglas lineales es un ejemplo exitoso de colaboración entre 3 agentes, una empresa innovadora a nivel mundial como es Fagor Automation, un centro tecnológico también de referencia a nivel internacional como es IK4 Techniker y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Sin los 3 agentes no hubiese sido posible, pero gracias a esa colaboración y a ese buen entendimiento hemos conseguido un resultado exitoso. Y es un resultado que para nosotros, como centro tecnológico, como IK4 Techniker, pues supone cumplir nuestra misión, ¿no? Porque nuestra misión no es otra que la tecnología que disponemos y de la que nos estamos especializando, ser capaz de transferirlo a las empresas y que impacte realmente en el negocio de las empresas. Y en la medida que conseguimos proyectos, equipos que impactan en el resultado de las empresas, en este caso de Fagor Automation, estamos cumpliendo nuestra misión y bueno, pues es un momento, digamos, de satisfacción para todos porque es, como he dicho, un caso exitoso de colaboración entre 3 agentes, todos ellos imprescindibles, necesarios y que ha permitido conseguir algo que cumple la misión del centro y en este caso de la empresa y las administraciones públicas.